Yo quiero que usted se vaya directamente a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. Abra su Biblia o préndala. Mateo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 12. Mateo 2. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Pauso para comentar. Toda información que da la Biblia es relevante. Habla de tiempos y de muchas otras informaciones que son útiles para nosotros entender los tiempos y lo que está ocurriendo en este momento de nuestras vidas. Sigo leyendo. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judá, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Hoy vamos a hablar bajo el tema la perspectiva correcta de la Navidad. Vamos a hablar sobre la perspectiva correcta. Y qué importante, porque como todos ustedes saben, la madre de los que hay en los secretos y de las guerras que hay en los hogares, que hay en los sectores, que hay en las naciones, tiene su origen en una diferencia de percepción o en una diferencia de perspectiva sobre las cosas. Por ejemplo, en mi casa muchas veces sobre lo que hay que hacer con los hijos, mi esposa y yo tenemos perspectivas diferentes. En una empresa ocurre lo mismo, y también en la nación, a nivel de gobierno o a nivel de naciones, cada uno tiene una perspectiva, un ángulo diferente de cómo son las cosas y cómo deberían hacerse. Dice la palabra de Dios que nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. Y usted pone la naturaleza egoísta que normalmente tiene el ser humano, le agrega a eso su perspectiva particular de las cosas, y entonces cuando tiene personas o naciones hablando cada quien para su lado, ahí viene el conflicto y muchas veces la guerra. Y después de la guerra viene la destrucción. Esa dinámica se da donde quiera que hay más de un ser humano. Una diferencia en perspectiva, una diferencia en el ángulo de cómo están sucediendo las cosas. El Señor nos ha instruido que nosotros tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Es decir, Dios
para combatir esa naturaleza, nos ha enseñado la estrategia del reino para nosotros evitar los conflictos cuando estamos lidiando con personas. Y tiene que ver con amar a los demás. Tiene que ver con yo tomar la decisión de ponerme en el lugar del otro. La mujer se pone en el lugar del hombre. El hombre se pone en el lugar de la mujer dentro de la familia. Cuando un matrimonio, por ejemplo, ambos toman esa decisión, la mujer de ver las cosas como él la está viendo y el hombre ver las cosas como ella lo está viendo, entonces aparece una esperanza. Aparece la esperanza de nosotros poder ver la realidad de las cosas y no solamente mi perspectiva o mi forma de ver las cosas. Como yo dije al principio, el mundo hoy en día vive una Navidad completamente diferente del sentido que tiene el nacimiento de Jesús. La Navidad se ha convertido en una cena, se ha convertido en comercio, se ha convertido en fiesta, se ha convertido en doble sueldo, se ha convertido en tantas cosas. Cosas que no son en sí mismas malas, pero cuando esas cosas que son secundarias y que son perecederas se convierten en el enfoque de nuestra vida, entonces perdemos la perspectiva correcta de las cosas. La primera Navidad, como yo decía hace un rato, ocurrió por consecuencia del pecado. El mundo estaba esclavo del pecado. El mundo estaba esclavo de las pasiones humanas. El mundo estaba afectado, como dijimos el domingo pasado, por las tres grandes realidades que el mundo, que Satanás gobierna, ha estado tentando al mundo desde la creación. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria, el deseo por tener la gloria, el respeto, la admiración de la gente. Jesús fue tentado en esas tres áreas cuando estaba en el desierto. Adán y Eva fueron tentados en las mismas áreas. Tú y yo, todos estamos siendo tentados. Pero un día, luego de 400 años de silencio, dice la palabra en Juan que de tal manera Dios amó al mundo que Él decidió mandar a su único hijo aquí a la tierra, a hacerlo humano, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué eso es relevante? Porque la paga de haber pecado es muerte eterna, condenación eterna. El mundo estaba condenado. Imagínese un preso condenado a muerte que de repente reciba un decreto de perdón presidencial. Imagínese, el que pensaba que iba a morir, ahora sabe que no va a morir. Es algo incomprensible para nosotros. Y cuando usted estudia el nacimiento de Jesús y ve el mundo y ve lo que celebra, usted puede ver diferentes perspectivas de lo que es la Navidad, de lo que es el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, ya nosotros aquí hemos hablado del nacimiento de Jesús y hemos tenido conversaciones sobre la perspectiva de José, el esposo de María. Desde la perspectiva de él, que muy poca gente se pone en los zapatos de José. Imagínese que usted, en la costumbre judía, que es, me gusta una muchacha, voy y hablo con los padres. Le digo, su hija me cae bien. El papá y el novio se ponen de acuerdo. Ahí no hay amor por parte. El papá y el novio se ponen de acuerdo. Él habla con su esposa y deciden que esa muchacha va a ser desposada. Un año antes se comprometen y es como si estuvieran casados. Lo único es que no pueden tener relaciones sexuales o intimidad. En ese año, en la costumbre judía, el hombre tiene que irse a construir una casa en la que va a poner a su esposa y donde van a tener a los hijos. Cuando llega el día de las bodas, por eso es que Jesús hace una parábola donde los matrimonios humanos, quien espera a la novia es el novio. El novio llega y entra sin ninguna gloria y luego entra la novia con un vestido, todo el mundo se para y pam, 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 pam.
Pero en las bodas judías no es así. En las bodas judías la mujer es la que espera al novio. ¿Por qué? Porque la boda es un simbolismo, es un misterio, lo dice en Efesios. La boda humana es un misterio de lo que Dios va a hacer cuando Jesucristo venga por segunda vez. La Biblia llama a Jesús el novio. Y nosotros, yo, Radamés que está ahí, no te va a gustar esto, pero nosotros somos la novia. ¿Tú te imaginas, Radamés? Tú, de Barahona, que ahora te digan que tú eres una novia. Para mí fue chocante. Pero lo que Dios está haciendo está por encima de nuestro entendimiento. Y en la parábola dice que cuando el novio llegaba, todas las muchachas de las cortes cogieron sus lámparas y se prepararon. Las que no tenían aceite tuvieron que ir a buscar y cuando llegó el novio se lo perdieron. Cuando en el momento del nacimiento de Jesús, José y María se acababan de comprometer. Y no pasó mucho tiempo cuando vino el ángel Gabriel y le dijo a María, escúsenme el término, pero ese es el término científico: María, tú estás preñada. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque yo no he conocido ningún hombre, no he conocido varón. Entonces el ángel le da la respuesta a una pregunta muy importante. Tú estás embarazada por el poder del Espíritu Santo, porque Dios te ha elegido para eso. Aquí viene la perspectiva de María. Yo soy novia de este hombre y ahora que yo voy a decirle a él que yo estoy embarazada. La gente sabe que va a pasar un año, en meses se me va a ver la barriga, y aquí a la mujer que sale embarazada y fue por adulterio, la matan a pedradas. Imagínense lo angustioso y el drama que había envuelto en el nacimiento de Jesús. La perspectiva de José, la perspectiva de María. María le dice a José, estoy embarazada. ¿Cómo? Imagínense la angustia. ¿Qué hago? Si digo públicamente, eso no es mío, ella muere. Pero si digo que es mío, entonces miento. Y la ley dice, no mentirás. Un dilema. Lo cual me recuerda que en nuestra vida vamos a tener dilemas a los cuales no vamos a tener respuesta. Se nos van a presentar situaciones en el matrimonio, en el negocio, con los vecinos, con los hijos, que nosotros simplemente no vamos a saber qué hacer. Necesitaremos entonces la guía divina para salir de eso. ¿Qué podía hacer José? ¿Qué podía hacer María? Esperar lo que José decidiera. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes la perspectiva del nacimiento de Jesús vista desde tres ángulos que muy pocas veces la gente ve. Y yo quiero, utilizando este mismo evangelio, hablarle primero de la perspectiva de los sabios, o como se conoce popularmente, los reyes magos. En la Biblia se refiere a ellos como sabios, como estudiosos de la astronomía. Recuerde que la astronomía estaba muy mezclada con la religión también. Y de ahí viene la astrología. Dice la palabra aquí en Mateo, viendo la perspectiva del nacimiento de Jesús, desde la perspectiva de los sabios, dice en el verso 1 y 2, dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, aquí vienen ellos, de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Lo primero que está diciendo es que estos sabios vivían muy, pero muy lejos del lugar donde Jesús iba a nacer. Dice el verso 2, que ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido ¿a qué? Hemos venido a adorarlo. Fíjense en algo. Estos sabios vinieron a adorar a Jesús desde muy lejos.
¿Qué tanto duró ese viaje? Ese viaje se estima que duró más de un año. Usted viaja a Europa 14 horas en un avión donde le sirven bebidas, comiditas, le dan un cepillito dental. Esta gente duraron no 12 horas, duraron un año caminando y cabalgando en la espalda, posiblemente de camellos y burros. Un año a través de zonas desérticas, durmiendo la noche, cuando le agarraba la noche, en el Hotel Hilton, en el Embajador. No, durmiendo al aire libre, a la intemperie. Un año. ¿Cuál es la perspectiva de estos sabios? La perspectiva de estos sabios es que ese viaje tan inconveniente valía la pena hacerlo con tal de adorar al niño que había nacido. Póngase a pensar en eso. Y así hay personas que se levantan un domingo y por no desplazarse 30 o 40 minutos, no vienen al servicio de adoración que se hace en la iglesia. Cuando desde el principio que nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo el propósito, toda la razón de ser de nosotros aquí, por la gracia y el favor merecido, es de adorarlo a Él. Pero no, dentro de la iglesia hay personas que tienen inconvenientes. Yo no me puedo levantar tan temprano, no puedo dejar la comodidad de mi cama. Yo no puedo ir tan temprano porque entonces tengo que salir a las 2:30. Cuidado, porque a veces el pastor se pasa media hora predicando. Yo no puedo pasar o asumir esos inconvenientes simplemente para llegar mientras la gente que está aquí arriba está cantando. Esa es una perspectiva hoy en día dentro de la iglesia. Y esa perspectiva está por ignorancia. Porque si tuviéramos una pizca de la revelación que recibieron estos hombres llamados en la Biblia sabios, nosotros, como se hace en muchas iglesias del mundo, estaríamos haciendo fila esperando que den las 10 de la mañana y que se abran las puertas para venir corriendo al altar donde juntos nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo único que hizo por ti y por mí fue romper la maldición del pecado para que tú y yo pudiésemos vivir eternamente. Pero eso no vale la pena. A mí hay que comprarme una guitarra nueva, un bajo nuevo, porque mi guitarra, imagínate, ya está vieja. Se están usando otro tipo de guitarra, otro tipo de bajo, otro tipo de piano. ¿Y cómo yo voy a cantar desde ahí atrás? ¿Cómo yo voy a cantar desde aquí? ¿O cómo yo voy a tocar mi violín desde allá atrás? Yo quiero que me vean. Todos inconvenientes que están y siempre estarán. La pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva de la persona de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Si te pregunto, probablemente tú vas a decir las palabras correctas. ¿Alguna vez usted ha experimentado que usted ha hecho algo por alguien y esa persona, ese alguien, lo percibe como algo tan grande que en lo adelante lo que hace es, cada vez que lo vea usted,
es agradecerle. Algunos de ustedes han experimentado eso. Usted le hizo un favor, a lo mejor le regaló algo, pero esa gente cada vez que lo ve, le da las gracias y se lo agradece. ¿Usted ha experimentado eso? Algunos de ustedes han experimentado eso. Gente que te agradecen a ti por algo que tú hiciste o dijiste, y cada vez que te ven, vuelven y te agradecen y te agradecen. ¿Tú has experimentado eso? ¿O alguna vez tú has experimentado hacer lo mismo por alguien? Que tú has mostrado tu agradecimiento. Gracias por ayudarme a conseguir el trabajo. De verdad, mira, te lo agradezco. Por esa oportunidad que tú me diste, yo tengo este trabajo y llegué a ser gerente y ahora dirijo la empresa. Muchas gracias. Me llega a la cabeza un amigo, no voy a mencionar su nombre. Lo invité, pero no sé si vino en el día de hoy. Cuando yo lo conocí, él, bueno, en ese momento era abogado y trabajaba para una empresa, pero él vendía jugo de limón en un galón. O sea, él, abogado, un ejecutivo, pero él me decía, yo tengo mi negocio aparte. ¿Y qué tú haces? Yo compro limones, lo exprimo y lo vendo en galones a los restaurantes. Y me la busco. Pero un hombre con un sueldo heavy, con un buen sueldo. Y hoy por hoy, ese muchacho es presidente de una multinacional aquí que nunca había tenido un latino, un dominicano. Bueno, un latino sí, pero no un dominicano. Y yo me pongo a pensar por un momento sobre las personas que lo ayudaron cuando él no era nadie, cuando él no tenía nada y lo forzaban para que fuera a la UNFU a estudiar leyes. Yo me pongo a pensar, no sé si él lo piensa, a lo mejor en el sacrificio que hizo su mamá para ayudarlo, darle de comer, lavarle la ropa, aunque sea para que él fuera a estudiar. O voy a poner un caso más cercano. Cuando yo estudié en el bachillerato, yo estudiaba de 8 a 4:30 de la tarde. Un horario difícil para un bachillerato técnico con muchas materias. Los que están en la universidad saben de lo que estoy hablando. Muchas materias, muchas materias. Y encima de eso, a mi padre se le ocurrió la brillante idea de que yo tenía que estudiar en APEC 2 horas todos los días de lunes a viernes. Y yo incómodo con él. Yo no tengo tiempo. Yo no me acosté nunca antes de las 12 de la noche. Nunca. En ese periodo de tiempo, por tantas responsabilidades. Y encima de eso, tú quieres que yo vaya a PEC a estudiar inglés 2 horas. Tú eres un abusador. Y mi papá me decía palabras que hoy yo le repito a mis hijos. Tú no lo entiendes ahora, pero algún día tú lo vas a entender. Dios es así. Dios hace cosas, te pone en situaciones que tú no entiendes y Él te dice, confía en mí, pon tu fe en mí, porque lo que está pasando ahora tú no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Y en efecto, pasó el tiempo, consigo mi trabajo de ensueño en Codetel. Yo he contado esto antes, pero como hay gente nueva lo voy a contar de nuevo. Consigo mi trabajo en Codetel, cuando Codetel era la NASA. Tricón, Altiz no existían, la única empresa, una multinacional, lo más grande del mundo. Y me dan mi trabajo. Y en esa época un gerente ganaba 400 pesos. Mi primer salario fueron 475. Un muchacho de como 18, 19 años ganando el dinero de un gerente. Y en el departamento en el que yo estoy, llega una nueva tecnología. ¡Wow! Lo último, una máquina que se traga un documento y lo vomita una copia en Francia en tiempo real. Yo dije, eso es mentira. Cuando la pusieron, la ponen en un escritorio y ponen otra y yo veo que no hay cable por parte. Dale, métela. ¡Uf! Se la traga. Y nada más se oye el sonido. Y al instante había otra vomitando una copia. Yo dije, no. Como yo había estudiado electrónica, entonces me hicieron entender cómo funcionaba la tecnología. Yo dije, wow, ingenioso, increíble. Codetel era la primera que tenía esa tecnología. Iban a poner centro de telecomunicaciones. La gente podía llevar con un recibo y vomitárselo a alguien en Bonao. No tenían que esperar que lo mandaran por la guagua. Entonces la empresa dijo, necesitamos preparar a una persona, a un técnico para que se haga experto en esta tecnología. Y eso lo van a hacer en Vancouver, Canadá. Yo era el último que había llegado en un departamento de 35 gente. Y yo dije, wow, ¿cómo me gustaría ser yo? Pero a mí ni me miraban. 18 años,
un carajito y encima de eso, el último que llegó. Bueno, en esa época yo no era el último, porque en esa época contrataron una secretaria que se convirtió en más nueva que yo. Esa secretaria tiene el nombre hoy en día de Idelka Guillén. Mi esposa. Llegó la secretaria, era la nueva. Y comienzan a hablar 2 meses en un hotel, wow, por 2 meses, comiendo de gratis, recibiendo un entrenamiento que te iba a posicionar a la persona como el primero y quizás el único por mucho tiempo que conocía esa tecnología. Y ahí estaban orando mis compañeros que me llevaban 15, 10 años. Soy yo el que voy, soy yo el que voy, soy yo el que voy, soy yo el que voy. Hasta que bajó el memo. No eran email que mandaban, se le llamaba memorándum. Y lo ponían en el mural. Había un mural y lo clavaban ahí. Llegó el mural, el memorándum. Y el memorándum dice que para ir para allá tiene que conocer de electrónica. Todo el mundo sabía de electrónica. Segundo requisito, tiene que hablar, entender y escribir inglés. De 35 se llevaron 33 de un fuetazo y yo me quedé en esos 2. 33 se fueron. El otro que quedó era un compañero que tenía años luz de experiencia en electrónica y hablaba el inglés como un gringo. Dije yo, por lo menos estuve como segundo finalista. Y no aparece el moreno ese que se equivoca diciendo quién ganó y me dice que soy yo. El viaje era en un mes. Y mi amigo, el que seleccionaron, Guillermo Piña, faltando 3 semanas, dijo, yo no puedo ir porque tengo una situación familiar. Y cuando ponen el memo en la cosa, que ponen que el que va para ese entrenamiento responde al nombre de Randy Guillén Beltré, yo dije, wow. Pero espérese, el asunto no se queda ahí. Porque recuerden que yo comencé a contar esta historia a ustedes hablando de agradecimiento y de cosas que ocurren en la vida de una gente que nosotros no entendemos. Cuando a mí me dieron la carta que conseguí la visa en bola de humo, que me dieron la visa, y yo me vi ya que voy para Vancouver por 2 meses a entrenarme en esta tecnología, entonces un día, mientras yo me cepillaba, Dios me hizo recordar aquel momento en que mi papá me dijo, usted va a estudiar inglés todos los días, de lunes a viernes, por 2 horas en APEC. A mí no me importa. Ahora tú no lo vas a entender, pero algún día tú lo entenderás. Y llegó el día, ese día yo lo entendí. Y ese día, yo llamé a mi papá y le dije, voy a verte. Y cuando lo vi, le di un abrazo, le enseñé la carta y bajo lágrimas le dije, gracias. Muchas gracias. Gracias por tu persistencia como papá. Gracias por hacer el papel de hombre en la casa, de ver lo que a mí me conviene y tomar una decisión a pesar de que yo no esté de acuerdo. Gracias por tomar la decisión a pesar de mi malcriadeza, a pesar de mi rebeldía. Gracias por tomar la decisión. Porque si no hubiera sido por esa decisión, yo no hubiera estado aquí. Yo fui al entrenamiento, lo hice y bueno, eso es otra historia para otro día. Mi punto aquí es que la Navidad, desde la perspectiva de estos sabios, es que ellos dijeron, vieron la estrella, estudiaron las profecías y dijeron, esa estrella es la señal
que toda la humanidad ha estado esperando, de que Dios se iba a encarnar en un ser humano. Ellos vieron la señal, calcularon la distancia, la incomodidad de llegar a ese lugar, y aún así ellos dijeron: yo voy a hacer el viaje vale la pena. Este niño que acaba de nacer, vale la pena mi inconveniente, mi incomodidad, el yo pasar malas noches, el que me pique un alacrán, el que me pueda picar una culebra, el que yo pase hambre. Este niño vale la pena, por lo tanto yo voy. Y ellos fueron. Esa es la perspectiva de estos reyes. Sin embargo, Satanás se inventó a Santa Claus para que usted se ponga de payaso o payasa con un sombrero, se ponga una bota y comience en su casa con unos espaguetis, con un lechón asado, dice que estamos en fiesta. ¿Y Jesús para cuándo? Y el que vino a nacer para salvarte a ti, ¿cuándo va a recibir tu adoración y tu agradecimiento? Pero déjenme decirle algo. El que no agradece aquí en la tierra los favores que recibe de otra gente, jamás va a adorar a Dios. ¿Por qué ustedes creen que Dios hizo que la historia de los 10 leprosos puso que se escuchara y se leyera la historia del que se devolvió a darle gracias? Ustedes saben por qué. Porque Jesús quería decirte a ti que estás aquí: ser agradecido te va a abrir puertas. El agradecimiento es una señal de la condición de tu corazón, en la que tú entiendes que todo lo que tú tienes, todo lo que tú has recibido, todo viene del Señor, no viene de ti. Tú no tienes mérito en nada de lo que tú tienes. Tú no tienes mérito en el matrimonio que tienes, no tienes mérito en los hijos que Dios te ha dado, no tienes mérito en el negocio que tú tienes, en tu cuenta de banco, en lo que tú, en tus talentos. No hay mérito. Tú no lo tienes porque tú eres inteligente. Tú tocas el violín porque Dios quiso que tú tocaras el violín. Y un corazón agradecido reconoce eso. Pero el que no tiene la revelación, ¿sabe lo que hace? Se queja, critica, señala y no da. Solo los agradecidos dan de sus finanzas, de su tiempo, de su talento. Solo los agradecidos dicen, como yo he escuchado a mi esposa decir tantas veces: yo tengo que hacer lo que yo hago aquí. Yo tengo que acostarme de noche, de madrugada, calculando a ver qué voy a hacer. Venir temprano, irme de último, llegar de primero. Yo tengo que hacerlo porque yo no tengo cómo agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por mí y por mi familia. Mientras tanto, llega el 24 y suenan las bocinas. Suelta el romo, suelta el vino. Pon la mesa. La preocupación es: los maridos andan en puntillita porque la mujer, si no pone el mantelito como lo tiene que poner, se quilla. Entonces viene un problema el día de Nochebuena. Y nosotros andamos en puntillita así para que la mujer no se nos incomode. Porque hay que poner el ponchecito en el platico adecuado. Y mientras tanto, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo grande es que Jesús ha hecho por cada quien que está aquí algo de manera diferente. Yo sé de lo que Él me liberó a mí. ¿De qué te liberó Él a ti? ¿De qué te liberó Jesús a ti? O a lo mejor te ha liberado y tú ni siquiera te has dado cuenta de lo grande que ha sido el tú decir que Jesús es el Señor de tu vida. Y en vez de levantarte dándole gracias a Él por lo que tú tienes, en vez de celebrarlo a Él, aunque sea todos los días, y coger el día que la humanidad ha adulterado, llamándole Navidad a algo que no es Navidad, nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz en este mundo. Por eso, pastor, usted sí es religioso. Mira, quítateme el bendito gorro de Santa Claus. No, quítatelo.
O el tema de ahora de Netflix. Ah, no lo mencione, pastor. No, quédate ahí sentado que voy detrás de ti ahora. Voy detrás de ti que tú dices, yo veo Netflix, yo no la voy a quitar la suscripción. Quédate ahí que voy a hablar contigo ahora mismo. Netflix saca una serie en la que pone, una parodia en la que pone a Jesús como homosexual y todos los discípulos son borrachos. Y hay una discusión en el mundo entero, dentro de la iglesia, porque fuera del mundo no importa. Yo veo una gente que no conoce a Jesús hablando de eso y yo lo que tengo es pena, no me molesta en lo absoluto. Pero cuando yo oigo una gente cristiana que dice, lo que yo voy a hacer es no ver la película, pero yo puedo seguir con Netflix. Hubo una de aquí de esta iglesia que dijo, Netflix no tiene la culpa de que esa serie esté puesta ahí. Les voy a decir un hecho. Producto de esto se recogieron 2 millones de firmas y siguen aumentando para apoyar la petición de que Netflix retire esa serie. Netflix respondió no, porque yo respeto la libertad de opinión y de expresión. Pero hace un tiempo salió una película que se llama Pink, de 2 homosexuales que educaron a un niño, y la película tiene un mensaje evangelístico cristiano aplicado a la realidad del pecado de la homosexualidad, porque la homosexualidad es un pecado, no se equivoque. Y se levantaron la gente LGTB y recogieron 15,000 firmas para que la quitaran porque era ofensivo a ellos, y Netflix la quitó porque eso era una película homofóbica. 15,000 firmas para afuera, 2 millones se queda. Y a todos los que piensan y todavía no han retirado su suscripción a Netflix, déjenme decirles lo siguiente. Hubo una vez una discusión en la Biblia donde estaban discutiendo, Señor, dice Jesús, ¿qué pasó? Estoy parafraseando, por supuesto. Ahí hay un tipo que está orando y expulsando demonios. Vamos a reprenderlo. Dijo Jesús, no, espérate, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Y dijo Jesús las siguientes palabras. Todo aquel que no está a mi favor está en mi contra. O sea, él no le puso paño tibio al asunto. Dice que déjame ver si es gris, si es un poco gris oscuro. No, Jesús marcó una diferencia. Si tú estás o haces cosas a mi favor, tú estás conmigo. Pero todo lo que tú hagas que vaya en contra de lo que yo digo, te pone automáticamente en mi contra. Punto. Netflix es una institución que apoya el movimiento LGTB y apoya la ideología de género. Si yo le pago a Netflix una suscripción, yo estoy apoyando a Netflix que está en contra de mi Señor. Y mi Señor dijo que el que no está a mi favor está en mi contra. ¿Merece Netflix que tú le pagues tu suscripción? Yo te voy a decir una cosa. A veces yo quisiera, bueno, me dicen que hay iglesias que dicen, aquí se prohíbe tal cosa. Aquí, lo cual yo respeto, pero Dios mismo no te prohíbe. Dios te dice, si te tiras de ahí te va a explotar, pero yo te dejo. Usted decide. La perspectiva de estos sabios es que Jesús vale la pena. Y vinieron a adorarle y vinieron a traerle cosas. Vinieron a dar, vinieron a traer, vinieron a adorarlo. ¿Cuál es tu perspectiva de la Navidad? Segunda, viene la perspectiva de Herodes, que está ahí, que era rey. ¿Se acuerdan que le dije que es muy importante? En el verso 3 del capítulo 2 dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. ¿Qué fue lo que él oyó? Él oyó en el verso anterior la pregunta que hicieron los sabios. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y Herodes dice, pero yo soy el rey. Pero yo soy el rey. Dice la palabra que Herodes se perturbó y toda Jerusalén se perturbó con él. ¿Por qué se perturbó Herodes? ¿Qué fue lo que perturbó a Herodes? A Herodes lo perturbó el saber que venía un rey al que todo el mundo lo iba a adorar. Un rey que, según cuentan las escrituras,
Lo iban a llamar admirable consejero, príncipe de paz, estrella de la mañana. Un rey que venía a traer esperanza. Y Herodes se perturbó porque él decía: aquí nadie puede gobernar más que yo. ¿Y saben por qué Jerusalén se perturbó? Porque ellos conocían la personalidad explosiva de Herodes. Cuando Herodes estaba incómodo, se cometían atrocidades. No hay espacio para dos reyes. Jesús le va a causar problema a todo aquel que quiere vivir de manera independiente sin el señorío de Jesús. ¿Saben de lo que yo estoy hablando? Jesús le va a causar problema a todo el que tiene un trabajo y llega tarde a su trabajo y no se somete a sus jefes. Porque si tú no te sometes a tus padres, si tú no te sometes a tus profesores universitarios o en el colegio, porque ellos son la autoridad, si tú no te sometes a todo lo que representa autoridad, tú vas a tener problemas serios con Jesús. La perspectiva de Herodes de la Navidad es que a mí no me importa ese Jesús. Él está bien, Él está ahí. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero yo gobierno mi vida. La perspectiva de Herodes es: yo voy a la iglesia, en la mesa oro y bendigo los alimentos y digo, la Navidad es Jesús. Pero yo sigo gobernando mi vida, yo sigo siendo independiente, yo no me someto a nadie. Y déjenme decirle algo: todo el que tiene espíritu de rebeldía va a tener problemas con Jesús y va a vivir su vida amargada todo el tiempo. Oh, yo he tenido que aprender de eso a muchos tablazos. La perspectiva de Herodes, que tiene mucha gente dentro de la iglesia, es: yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo vengo a los cultos, pero cuando yo salgo por esa puerta, el lunes yo voy a hacer lo que yo quiera. El lunes yo voy a insultar a mi esposo. El lunes yo voy a llegar a mi casa, voy a coger un control remoto y me voy a pegar en un televisor y no voy a reconocer que yo estoy casado y que tengo una esposa que quiere hablar conmigo. El lunes yo voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a la iglesia, nadie me puede decir nada. Todo el que llega tarde a los sitios es un rebelde. Lo voy a repetir de nuevo para que entienda que no lo dije por equivocación. Todo el que llega tarde es un rebelde. Satanás fue un rebelde y Dios no quiere nada con los rebeldes. Feliz Navidad. Jesús quiere que tú y yo nos rindamos a Él. ¿Qué significa eso? Cuando usted va caminando o ve en película y un policía le dice: deténgase, arriba las manos, ríndase, ¿qué usted hace? Levanta las manos y dice lo que tú quieras. Tú tienes el arma en la mano, lo que tú quieras. Camine, usted camine. Arrodíllese, usted se arrodilla. Y tírese en el piso, usted se tira. Usted se rindió a ese policía que tiene autoridad, ya sea porque tenga una pistola en la mano. ¿Y sabe por qué usted lo hace? Porque si usted no hace, o sea, si usted no se rinde a ese, vienen malas consecuencias. Jesús lo que te está diciendo es: ríndeme tu vida a mí. Y tú lo hiciste cuando lo recibiste como Señor en tu vida. Pero aquí viene un problema. Dentro de ti hay áreas que tú sí le has entregado a Jesús y hay otras que no. Hay personas que han rendido todo menos su dinero al Señor. Hay personas que han rendido todo menos su negocio al Señor. Hay personas que han rendido todo menos su obediencia al Señor en áreas en particular. Y Dios te dice: ríndelas, no por un beneficio para mí, sino para ti. Porque cuando tú rindes tu vida a mí,
y tú haces lo que yo te digo, lo que tú estás permitiendo es que yo viva mi vida a través de la tuya. Cuando tú rindes esa área a mí, lo que tú estás haciendo es caminar bajo mi dirección, sin importar lo que tus ojos ven. Voy caminando, hay fuego. Me doblo a la derecha, no, sigue derecho. Señor, pero hay fuego, sigue derecho, llévate de mí. Sigue derecho, sigue derecho. Porque cuando tú pases por el fuego, este no te quemará. Cuando pases por las aguas, esas no te ahogarán. Sigue derecho porque yo te lo digo, mi camino es el camino. No es el mejor camino, es el único camino. Pero cuando yo vivo una vida criticando, y se lo voy a decir a ustedes, no critiquen sus pastores. Miren, es por su bien que yo se lo digo, porque yo ni me entero. Pero Dios lo ve todo. Todo el que actúa con Dios dice, ¿está bien? Sigue ahí. Sigue tú solo. Señor, ¿por dónde doblo? Cuando tengo el agua aquí. ¿Por dónde doblo? Y el Señor callado. Señor, ¿por dónde doblo? Y el Señor callado. Se van a un sitio, buscan una gente que le profetice. Yo tengo problemas, dime algo. Oh, el Señor dice que tú vas a hacer cabeza y no cola. Aleluya. Y se ponen contentos ahí. Dice el Señor que todo lo que te robaron te lo van a dar. Aleluya. Y en desobediencia. Y aleluya. Y aleluya. Y gloria a Dios. Y todo para acá. Lo que la gente no sabe es que la palabra dice, estas bendiciones seguirán a los que obedecen. Te pueden dar toda la palabra del mundo profética, pero si tú no obedeces al que quiere que tú le rindas tu vida, de nada te sirve. Esa es la perspectiva de Herodes, del nacimiento de Jesús y de lo que Jesús significa. Rebeldía. No lo voy a hacer. Nadie me va a controlar. Jesús no me puede controlar a mí. Él es mi Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando yo salgo por esa puerta, yo hago lo que yo quiera. Déjenme decirle algo. Jesús vino a la tierra para liberarnos, para que entonces nosotros nos metiéramos en dependencia. Él vino para que declarar nuestra independencia y que nuestra respuesta sea total dependencia a Él. Independencia del pecado, de mi orgullo, del yo creer que yo me las sé todas. Mujeres que vienen, pastor, tenemos problemas de matrimonio. Dile a tu marido que venga acá, vamos a reunirnos. Que dice él, no es una vez, muchas veces, que él no quiere venir. ¿Y por qué él no viene? Porque a él nadie tiene que decirle cómo guía su matrimonio, que él sabe. No puede negar que es un hombre. Hombre que estás aquí. Créeme, tú no sabes nada. Y mientras más rápido te des cuenta, más rápido Dios va a hacer la obra en ti. Tú no sabes nada. Lo grande del caso es que cuando Jesús no es el Señor en una casa o en una nación, va a haber problemas. Cuando en una casa Jesús no es el Señor del hombre, cuando en una casa quien gobierna es la mujer, y esto no lo digo yo, esto está en la Biblia. Cuando en una casa quien lleva la batuta en la constitución es una mujer, hay problemas porque Dios designó al hombre como cabeza espiritual. No como jefe absoluto, sino como cabeza. El hombre no está por encima de la mujer. Por eso es que en República Dominicana y dentro de la iglesia hay tantos hombres que no asumen su sacerdocio, que no asumen su liderazgo espiritual, de meterse con Dios para escuchar lo que Dios quiere para con su casa y entonces hacerlo. Lo dejan a la mujer. Mientras Dios no sea el Señor de tu vida, hombre que me estás escuchando, y no porque tú lo sueltes por tu boca, sino porque se demuestre. Tú oras en tu casa.
Tú compartes de vez en cuando la palabra con tus hijos. Tú sacas tiempo para corregirlo a pesar de que sean adolescentes y se quillen contigo. O tú lo sueltas a su celular o a su internet. Diga hasta que pase el tiempo. Hasta que Dios, Jesús, no sea el Señor de tu vida, no va a haber orden en tu vida. Mira lo que le pasó a Herodes. Feliz Navidad. Noche de paz. Noche de amor. Todo duerme en alrededor. Aleluya. Tenemos problemas. Las cosas no funcionan. Oye bien, porque Jesús no es el Señor de tu vida en esa área. Cuando una gente no tiene a Jesús, se vuelve insensible. Como los leprosos de aquella época. La lepra es una bacteria que ataca el sistema nervioso, lo hace insensible. La gente podían perder un dedo, una pierna y no darse cuenta porque no experimentaban dolor. La lepra ataca y quita la habilidad de la gente a sentir dolor. Pero eso es muy bueno, no me va a doler nada. Claro, el dolor es una bendición. Por el dolor tú sabes que el fuego quema. Por el dolor tú sabes que no debes meter un tenedor en el tomacorriente. Por el dolor tú sabes eso. Cuando una gente pierde la sensibilidad espiritual le pasa lo mismo. Se pierde, se desmembra y no se da cuenta. Se aparta del camino y no se da cuenta. La perspectiva de Herodes es que nació un rey, pero yo no lo acepto. Yo digo que sí lo acepto porque se oye bien y hasta lo canto. Lo canto. Lo leo. Pero cuando Jesús es el Señor de alguien, eso se sabe por los frutos. Jesús le echó un boche y dijo en Mateo 15, 8 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Cuando Jesús no es tu Señor, tú te sometes a reglas que no están en la Biblia. Te sometes a costumbres. ¿Por qué se hace eso aquí? Porque yo digo, porque así que se hace y punto. Pero ¿y el Señor? Y tercero y último, la perspectiva de los sacerdotes y maestros religiosos, que está en Mateo, verso del 4 al 6. Dice, cuando Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. Y dice el verso 4, mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y le preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ellos respondieron, en Belén de Judea. Le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Miqueas, capítulo 5. Es Miqueas, sí. Miqueas, capítulo 5, verso 2. La perspectiva de los sacerdotes, de los líderes religiosos de la iglesia que se suponen que tienen que conocer lo que está ocurriendo. Herodes le preguntó y ellos tenían la respuesta correcta. ¿Saben por qué? Porque conocían la palabra de Dios. Pero hay un pequeño problema. Ellos conocían la palabra de Dios, pero nunca hicieron el viaje a Belén para adorar a Jesús. Ellos conocían perfectamente bien la palabra de Dios. Eran unos eruditos. Pero ninguno de ellos se dispuso a ir a seguir la estrella para ir a adorar a aquel de quien hablaban las palabras que ellos habían aprendido. Lo cual significa que en Navidad y en la vida tú puedes tener religión y no tener ningún tipo de relación con Jesús ni con el Señor. Tú puedes conocer la Biblia, la hipotética, la hermenéutica, la sutanética, todas las cosas que los hombres y doctrinas de enseñanzas y herramientas de enseñanzas que el hombre ha establecido para estudiar la palabra, teología. Tú puedes conocer todo eso y no tener una sola, ni un solo momento
de intimidad con Jesús. Si las escrituras que tú lees no te llevan a buscar a Jesús, entonces te pasa como los regalos decorativos que ponen en muchas empresas debajo de los arbolitos. Los regalos decorativos cogen cajas y las envuelven perfectamente en un papel con una moña y con todos los detalles. Y cuando la gente llega, ve todos esos regalos. El único problema es que se ven bien por fuera, pero por dentro están vacíos. No tienen nada. Cuando una persona conoce la palabra y la palabra de Dios no lo lleva a ver y a imitar y a adorar a Jesús, que es de quien habla la palabra, nosotros somos como regalos en Navidad, muy bien decorados por fuera, pero vacíos por dentro. ¿Cuál es tu perspectiva de la Navidad? ¿Qué significa Jesús para ti? Tú puedes tener años en la iglesia conociendo la Biblia y estudiando, y es muy posible que tú no tengas una experiencia con Jesús y no lo conozcas. Si tú escuchas esto, Satanás va a tratar de minimizarte y culparte. Pero esto que tú estás escuchando es una buena noticia. ¿Por qué? Porque debe llevarte a reflexionar. Debe llevarte a saber que aquel que nació hace más de 2000 años, aquel que es la razón única de la Navidad, es un Dios de misericordia. Es un Dios que dice que si tú confiesas tus pecados y te arrepientes, Él es fiel para perdonar. La buena noticia de hoy es que si en algo tú te has identificado con Herodes o con los religiosos, la buena noticia es que tú estás aquí en el día de hoy porque en su misericordia Dios quería y quiere que tú reconozcas y seas real con Él. Porque nosotros, como dice la palabra, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Allí hay socorro oportuno. Si tú has perdido algo, si tu familia está en problemas, si hay motivos para sentirte triste o deprimido, la buena noticia del día de hoy es que hoy la humanidad, el planeta entero, creyentes y no creyentes, bien o mal, están celebrando a una, debido a aquel que nunca escribió un libro, pero hay un libro que habla sobre él, que ha sido el más vendido de todos los tiempos. El mundo hoy se une a aquel que nunca escribió una canción, pero hay miles de canciones que se han cantado por él. El mundo entero, bien o mal, buenos o malos, consciente o inconsciente, hoy en día celebran algo que no saben qué es, pero celebran aquel que nunca viajó de su casa más de 300 millas. Sin embargo, hoy en día es conocido en todas las naciones de la tierra. Mis hermanos y mis hermanas que me están mirando, yo estoy hablando nada más y nada menos de Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su vida por ti y por mí, que nació como hombre hace más de 2000 años para que tú